El día de hoy vamos a hablar de algo que es una atmósfera a otro nivel. Así se llama el título del día de hoy. Una atmósfera a otro nivel. Tú y yo no podemos controlar las situaciones que pasan en nuestras vidas. No podemos hacerlo. Hay muchas cosas que no podemos controlar. Tú no puedes controlar cómo reacciona tu esposo. Tú no puedes controlar cómo reaccionan tus hijos. Tú no puedes controlar cómo se mueve el peso frente al dólar. Tú y yo no podemos controlar la crisis del país. Hay mil cosas que no podemos controlar, que están con nosotros todos los días, ¿verdad? Entonces tú y yo podemos pensar muchas cosas y pensar que tenemos el control. Y la verdad es que cuando no tenemos el control de las cosas, pues nos empezamos a volver locos. ¿Por qué? Porque pensamos que deberíamos de tener el control de todo. Y yo quiero decirte el día de hoy que no debemos de tener el control de todo. Los esposos quieren controlar a las esposas, a los papás a los hijos a los padres. Queremos controlar todo y nos damos cuenta que no podemos y nos frustra, pero es tiempo de liberarnos de un peso y decir, bueno, no puedo controlarlo, no puedo cambiarlo. Las circunstancias no las puedo cambiar, no las puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es mi actitud frente a esas circunstancias, ¿cierto? El otro día estábamos, bueno, no el otro día, hace ya unos meses, mi esposa y yo viajamos a Atlanta y veníamos en el vuelo de regreso hacia la Ciudad de México y de repente pues fueron varias horas de vuelo y mi esposa se quedó dormida. Y entonces ya íbamos aterrizando y cuando así como que va despertando, de repente escucha que yo le estoy diciendo a un hombre, pues si quieres yo me puedo quitar toda la ropa y que me revisen. Eso fue lo primero que escuchó mi esposa cuando despertó. Y entonces ella dijo, ¿qué está pasando? Aquí le pasa a mi esposo que se convirtió en stripper aquí en la aerolínea. Y entonces ya se despertó y ¿qué está pasando? ¿No? Ella estaba como el vuelo iba casi vacío, ella estaba en los asientos de un lado, yo estaba en los asientos del otro lado, y frente a mí, ahora les voy a contar por qué me iba a desnudar en el avión. Frente a mí estaba sentado un hombre y de repente, pues yo traía mis audífonos puestos, no sé qué iba haciendo, algo iba haciendo, y de repente el señor voltea y me dice, dame mi celular, el señor que estaba delante de mí. Y yo dije, pues a ver, déjeme lo busco. No lo veo, no. ¿Cómo que no lo ves? Me lo acabas de robar. Y yo, pues no, señor, yo estoy acá atrás, ¿cómo se lo voy a haber robado? No te hagas, que quién sabe, que yo lo tenía aquí. Y entonces ahí fue cuando despertó mi esposa, ya cuando el señor me estaba insultando, y le digo, pues bueno, si quieres, porque empezó a decir que le voy a hablar a un policía, pues que venga el policía, yo me desnudo y que vean que no lo tengo. Y entonces ya se paró mi esposa y en ese momento íbamos aterrizando y cuando vas aterrizando pues tienes que estar sentado y con el cinturón y no pues casi que ni hablar, ¿no? Y entonces llegó el sobrecargo, pues les voy a pedir que dejen de hacer ruido y escándalo. Y aquí le digo, pues es que el señor me está culpando de que me robé su teléfono. Y entonces el sobrecargo se puso de mi lado y dice, señor, usted no tiene el derecho de andarle gritando así a este pobre hombre tan guapo. No, eso no. No tiene derecho de andarle gritando eso a usted, porque si no va a presentar cargos en su contra y tal, ¿no? Y yo pues seguí en lo mismo, pues a mí que me revisen porque no tengo nada que esconder, o sea, no me había robado un teléfono. Resulta que cuando el avión frenó, el señor tenía su teléfono en el asiento de al lado y pues el celular se deslizó como 3 lugares para adelante, ¿no? Y entonces pues ya que el sobrecargo se lo entregó, mire señor, aquí estaba, pues ya no sabía ni dónde esconderse el otro señor, ¿no? Ay, perdón, que quién sabe qué y todo. Y ya nos bajamos y pues nos íbamos atacando de la risa mi esposa y yo, ¿no? Muchas veces no tenemos, la mayoría de veces, el control de las circunstancias, pero sí podemos
controlar nuestra actitud frente a eso. ¿Y qué diferente hubiera sido yo si me paro y le digo, pues órale, aquí nos agarramos y ahí pues me voy a quedar el teléfono y no le voy a dar nada, y cómo ve? Y pude haberme puesto en una actitud mucho peor, como muchas veces en la vida pues también lo he hecho, ¿verdad? Ahorita les cuento, pues en este momento pues ni me enojé ni nada, yo hasta andaba atacado de la risa de lo que el Señor andaba diciendo. Pero muchas veces también he estado en la posición donde pues sale mi yo interior y quiere decir muchas cosas y quiere hacer muchas cosas y quiere actuar de una manera, y tú también. Y entonces muchas veces cuando tú quieres que las cosas cambien, lo que empiezas a hacer es gritar, te enojas, haces berrinche, pateas, insultas. Hacemos eso, ¿sí o no? Hacemos eso tratando de conseguir lo que queremos. Y todo este año, desde que inició el año, hemos tratado de ir a un nuevo nivel. Y lo que pasa es que tratamos de ir a un nuevo nivel y queremos que Dios nos lleve a un nuevo nivel. Y cuando vemos que las cosas siguen igual y acaba enero y ahorita ya estamos a la mitad de febrero y vemos que las cosas siguen iguales o que las cosas tal vez se pusieron peores, lo que pasa es que empezamos a hacer berrinches. Y entonces empezamos a enojarnos y empezamos a gritar y llegamos de malas todos los días a la casa y le gritamos a nuestra esposa y le gritamos a nuestros hijos y al jefe, y estoy cansado y ya no quiero nada. Y entonces las circunstancias empiezan a controlar nuestra vida. Y esa es una de las estrategias que usa muchas veces el diablo para controlar nuestras vidas. De tal manera que muchas veces nuestras vidas están siendo guiadas por todas las circunstancias alrededor de nosotros. No sé si tú te sientas de esa manera, pero a veces en la vida vamos, decía por ahí alguien que escuché alguna vez, vamos con puros bomberazos, ¿sí? Y entonces, pues se incendió algo por allá, pues vamos a apagarlo. Y se incendió algo por allá, pues vamos a apagarlo. Pero nunca en nuestras vidas nos enseñan a prevenir para que eso no tenga que estar sucediendo. Y entonces, ¿qué pasa? No, pues ya que nos estamos divorciando, en ese momento queremos arreglar nuestro matrimonio, ya que estamos a una semana de firmar el divorcio. Y ya que estoy en bancarrota, ya que no tengo ni un peso, entonces quiero arreglar mis finanzas. Y ya que mis hijos no me quieren ver ni en pintura, en ese momento empiezo a arreglar la relación con mis hijos. Y muchas veces así vivimos. Así llevamos muchas áreas de nuestra vida. Dios obviamente no quiere eso para nosotros. Dios no desea eso para nosotros. Por eso Dios dijo, el hombre sabio o la mujer sabia ve el peligro, lo ve de lejos y hace algo para no llegar a ese lugar. Corrige su camino, arregla las cosas. Eso es lo que como hijos de Dios tenemos que estar haciendo. No que cuando ya estamos dentro del problema, ya nos estamos ahogando, ya todo se está quemando, en ese momento levantamos la mano, Señor, ayúdame. Y sí, Dios nos ayuda, pero ¿por qué llegar hasta ese punto? Entonces quiero hablarte de algo importante. Nosotros tenemos que tener atmósferas que cambien las circunstancias desde antes. ¿Ok? Si yo hiciera una consulta el día de hoy, bueno, a ver, ¿cuántos creen que su matrimonio está muy bien? Y algunos pues levantarían la mano y otros no, ¿verdad? Y esos que levantan la mano, puede que, no sé si yo creo que pasaría, pero puede que en el mismo matrimonio uno levante la mano y el otro hasta la meta más abajo del pantalón, ¿no? Muchas veces, como hemos visto en las semanas pasadas, también nos engañamos o tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que todo está bien. No, pues, son unos problemas normales, son unas cosillas ahí, pero pues no es nada. Y 10 años después, eso se volvió un caos. Nunca quisimos arreglar lo que pensamos que no era nada, y entonces luego nos es muy difícil arreglar las cosas.
Entonces quiero llevarte a la oración del Padre Nuestro que está en Mateo capítulo 6. Y dice así del versículo 9 en adelante: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 10 lo voy a volver a leer. Dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Interesante porque pues el Padre Nuestro es una oración, yo creo que todos aquí hemos escuchado. Vivimos en un país católico con algunas bases cristianas, y yo creo que a todos de chiquitos nos enseñaron el Padre Nuestro, o a la gran mayoría, o todos, aunque no lo sepamos de memoria, que yo creería que casi todos lo sabemos de memoria, pero por lo menos el 90% de los que estamos aquí nos lo sabemos de memoria, y otros lo hemos escuchado por lo menos una vez en nuestra vida. Pero no le damos el significado a las palabras que tienen, y muchas veces solamente lo repetimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, y de memoria, pero no sabemos lo que estamos diciendo. Y en la segunda parte de esta oración dice algo así. Primero está hablando hacia el Padre: tú eres santo, y luego dice: hágase tu voluntad y venga tu reino. Y sobre eso precisamente quiero hablar, acerca de venga tu reino, acerca de que la atmósfera sea cambiada y sea transformada, pero que nosotros seamos parte importante de que esa atmósfera sea cambiada. ¿Por qué? Porque tú y yo somos personas que podemos cambiar la atmósfera de un lugar. Por ejemplo, si yo llego de malas a mi casa y empiezo a gritar, ¿qué atmósfera va a haber ahí? Tenso, ¿no? ¿Qué va a pasar en la cena? Pues nadie va a querer estar hablando, todo el mundo ahí regañado, y el momento se vuelve tenso. En cambio, si en lugar de eso yo empiezo a llegar alegre, si yo empiezo a transformar la atmósfera y el ambiente del lugar, pues todo va a cambiar. Y precisamente de eso se trata: venga tu reino a este lugar. ¿Cuántos le hemos pedido verdaderamente a Dios: Dios, que tu reino se establezca en mi casa? Pues tal vez no todos. ¿Por qué? Porque queremos que en mi casa se haga lo que yo quiero, ¿cierto? Pues ahí mando yo, que se haga lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Cuando Jesús nos dijo: no, es mejor que tú le pidas a Dios que su reino venga a tu casa y que se haga su voluntad y no la tuya. Pero muchas veces nos enseñan a que nuestra vida se haga siempre nuestra voluntad, y queremos hacer siempre nuestra voluntad. Queremos hacer siempre lo que queremos. Nos encanta que nos den por nuestro lado. Nos encanta que toda la gente nos alabe y nos diga qué bien haces las cosas. Pero no porque la gente lo diga y no porque la gente nos den por nuestro lado quiere decir que las cosas están saliendo bien. Porque si yo llego todos los días y grito en mi casa y puro sombrerazo y puro grito, entonces pues mis hijos y mi esposa pues lo que van a hacer es: sabes que ya llegó, mejor vamos a encerrarnos. Ay, que se grite solo, ¿verdad? En cambio, si yo empiezo a provocar una atmósfera del reino de Dios en mi casa y en mi vida, mi esposa y mis hijos van a querer estar conmigo, van a querer pasar tiempo conmigo, van a querer escuchar mi voz. No solamente con regaños, sino van a querer escuchar mi consejo. Y qué importante es eso, porque muchas veces en la antigüedad, según lo que vemos en la palabra de Dios, cuando una persona crecía y era mayor, un padre, un anciano, esa persona era vista como una persona sabia, como una persona a las que los más jóvenes iban y les pedían consejo. Pero hoy en día todo lo contrario.
Hoy en día nadie quiere escuchar más sabiduría. Hoy en día todo el mundo queremos hacer lo que queremos cuando queremos y no nos importa lo que nos digan. Entonces, muchas veces con nuestras actitudes y con la atmósfera que estamos creando en cierto lugar, pues la gente no nos quiere escuchar. La gente no quiere saber nada de nosotros. La gente no quiere que ni le hablemos. La gente cierra sus oídos y nosotros podemos estar hablando y hablando y hablando, y esa persona está en otro lado, porque no hemos hecho la atmósfera correcta. Hablando de atmósferas, por ejemplo, ahora fue el 14 de febrero y podemos crear una atmósfera. Entonces, si tú llegas a tu casa y pones unas velas y unas rosas por ahí y pones una musiquita de un saxofón y apagas las luces, ¿qué estás creando? Una atmósfera, ¿para qué? Para el amor, para el romance, ¿verdad? Y para otras cosas buenas que el Señor ha creado para todos. Pero bueno, eso es distinto. Tú has creado una atmósfera que prepara todo. Eso es crear una atmósfera. En tu trabajo, tal vez tú estás encargado de alguna área, tal vez tú tienes un negocio, tú también puedes crear una atmósfera. Tú también puedes crear algo que para la gente sea agradable. Por ejemplo, tú vas a Zara a comprar o a una tienda de ropa. Tienen una atmósfera, tienen cierta iluminación que les ayuda a vender, tienen música electrónica que te acelera el pulso del corazón para que puedas comprar más, y muchas otras cosas. Preparan una atmósfera. Y muchas veces tú y yo no estamos preparando la atmósfera correcta. Solamente quiero leer el Padre Nuestro completo. Dice, versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí vemos algo importante y nada más vamos a analizarlo rápido. Si te das cuenta, el Padre Nuestro empieza preparando un ambiente, y lo primero que dice es: Padre mío. ¿Qué estoy preparando y estoy teniendo una actitud correcta frente a Dios? Y luego le digo, imagínate, pensemos los que somos papás aquí, imagínate que llega tu hijo y te dice: Padre mío, qué bonito nombre tienes. Y ya desde ahí el papá sabe por dónde va la cosa, ¿no? Y entonces luego le dice: papá, te pido que se haga tu voluntad en mi vida, yo voy a hacer lo que tú me digas. El hijo está preparando un ambiente. Luego le dice: Padre, dame el pan, compartamos el pan. Ya que le dijo que es el Padre, que su nombre es santo, que vamos a hacer su voluntad, ahora sí danos el pan. Y ahora sí empieza a platicar el hijo. Y le dice: ¿sabes qué? Perdona nuestras deudas. Perdóname porque he pecado. Perdóname porque he hecho mal. Pero hay un ambiente que ya estuvimos preparando. Hay algo, un ambiente y una atmósfera del reino de Dios que hemos estado preparando. Es muy distinto. Yo en mi casa nosotros oramos por los alimentos, ¿verdad? Pero nosotros a veces nos sentamos y ya tenemos un montón de hambre, y entonces lo único que hacemos: Señor, te pedimos que... Sí, yo hago eso, sí, también soy pecador. Y entonces, ¿esa oración fue una oración en un ambiente correcto? ¿Fue una oración de agradecimiento? No. Fue una oración por una costumbre que tengo de siempre orar por los alimentos. Es muy distinto a cuando no tienes hambre, o ese día haces conciencia de que tienes un alimento en tu hogar que antes podrías no tenerlo. Y entonces dices: wow, hay un alimento en mi casa. Y puede que hay muchas personas que tal vez no estén comiendo algo como yo. Y entonces surge agradecimiento. Y entonces: Señor, gracias.
Gracias porque tú has sido bueno. El ambiente es completamente distinto. Para solucionar los problemas en nuestras vidas necesitamos los ambientes correctos. Para solucionar las situaciones y poder ir a un nuevo nivel, necesitamos el ambiente correcto. Entonces tú y yo tenemos que empezar a preparar el ambiente. Y quiero llevarte a dos historias. La primera de ellos está en Hechos capítulo 16. Y te cuento la historia y después voy a leer unos versículos. En Hechos 16 vemos a Pablo, el gran apóstol Pablo, y a Silas, su compañero de viaje, que también tal vez no es tan famoso como Pablo, pero también fue un gran enviado por el Señor. Y ahí estaban Pablo y Silas, y de repente dijeron: bueno, vamos al río, porque seguramente ahí se juntan muchas personas, es normal que la gente vaya a sacar agua del río, y ahí vamos a predicar la palabra de Dios. Entonces se van y están predicando, y de repente dentro de todas las personas que se convierte una mujer llamada Lidia. Y entonces esta mujer llamada Lidia les dice: wow, qué mensaje, qué cosas tan increíbles. Les quiero pedir algo, por favor quédense en mi casa. Si no tienen dónde quedarse, quédense en mi casa. Les abro una habitación y les pido que estén ahí y me sigan platicando de todas estas cosas tan maravillosas. Número uno, Pablo y Silas prepararon un ambiente. Número dos, Lidia preparó un ambiente. Y entonces estuvieron una semana quedándose ahí. Y mientras se quedaban ahí, de repente hubo una mujer endemoniada que empezó a gritar. Fíjense lo que gritaba: ellos son profetas de Dios. Ellos son los profetas del Dios Altísimo. ¿Tiene algo de malo eso? No. Pero el ambiente no era el correcto. A veces pensamos que por ser algo verdad, nosotros tenemos que decirlo. Pero no todo lo que es verdad lo tenemos que decir. Primero tenemos que preparar un ambiente. Y lo mismo con la esposa. Te decía, tú preparas rosas, tú preparas ambiente, y entonces la esposa, ¿qué va a querer? Pues lo que quiera la esposa, ¿verdad? Ya ahí sabrán. Pero si hay gritos, si hay, pues la esposa no va a querer nada. No hay un ambiente correcto. Pueden ser verdad en todas las situaciones que te digo. Puede ser verdad la necesidad o verdadero lo que estamos buscando. Es más, imagínate que no te gusta cómo se viste tu esposa, o no te gusta cómo se viste tu esposo, ¿verdad? Tú tienes que preparar un ambiente para poderle decir eso. No porque sea una verdad, tú se lo puedes decir en cualquier momento, ¿cierto? Las mujeres me apoyarán en esto. Si tú quieres decirle a tu esposa que se vista mejor, el mejor ambiente donde lo puedes decir es en una tienda de ropa. Y decirle: pues mi vida, me gustaría que te vistieras mejor, y pues te traje para que puedas escoger. Y entonces el ambiente es el correcto. La atmósfera es la correcta. Y en nuestras vidas, si queremos que Dios arregle las cosas, necesitamos que venga la atmósfera de Dios a nuestro hogar. Tú y yo necesitamos que la atmósfera del reino de Dios venga al lugar. Total que Pablo y Silas, regresando a la historia donde estábamos, pues Pablo se cansa un día de que esta mujer está gritando que son profetas de Dios. Y le grita a la mujer y le dice: te ordeno que te calles en el nombre de Jesús y que ese espíritu que traes ahí adentro salga de ti. La mujer estaba endemoniada y sale el espíritu de ella. Y se acabó el problema. El ambiente cambió completamente. ¿Pero qué crees? Que esta mujer era una adivina. Verdaderamente la mujer estaba endemoniada, era una adivina. Y había unos hombres que la contrataron para hacer negocio con todo esta cosa que tenía, que adivinaba el futuro. Entonces los hombres cobraban, le pagaban a ella, ella adivinaba el pasado y el futuro y etcétera, ¿no? Y entonces estos hombres se enojaron. ¿Cómo puede ser posible que le saque el demonio a nuestra empleada? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y entonces van y se quejan con el gobierno.
y meten a la cárcel a Pablo y a Silas. Y ahí vamos a retomar. Versículo 22. Hechos capítulo 16, versículo 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle, y lo azotaron con varas. Versículo 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ok. Circunstancias, ambientes. ¿Qué ambiente se respiraba ahí? Odio, rencor. Imagínate qué espanto. Ahora, quiero decirte algo, porque hay muchas personas que creen que cuando somos cristianos no debe de haber problemas en nuestras vidas. Cuando amamos a Dios no debemos de tener ningún problema. Y ellos, haciendo la voluntad de Dios, se metieron en un problema. Porque los problemas vienen a nuestras vidas, seamos cristianos o no seamos cristianos, vayamos los domingos a la iglesia o no vayamos los domingos a la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra fe no depende de los problemas y de las circunstancias. Nuestra fe nunca debe de depender de los bomberazos que tenemos que estar apagando. Nuestra fe no tiene que depender de que si mi esposo me trata bien o me trata mal. Nuestra fe no debe de depender de que si hay dinero en el banco o no hay dinero en el banco. Yo tengo que creer que Dios es mi proveedor, haya dinero o no haya dinero. Y ahí es donde nuestra fe muchas veces es probada. Imagínate, Pablo y Silas están predicando la palabra de Dios, están trabajando para el reino de Dios. Seguramente la oración en la mañana de Pablo fue: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y ahí se está haciendo la voluntad de Dios. Y de repente Pablo va a decir: bueno, Señor, pues ¿de qué se trata? Yo estoy predicando tu palabra, estoy orando por los enfermos, estoy haciendo lo que es tu voluntad, y acabo en la cárcel y todo golpeado. Como muchas veces tú y yo podemos estar parados en algún momento de nuestras vidas. Oye Dios, he ido durante un mes todos los domingos a la iglesia. Oye Dios, estoy dando mi diezmo. Oye Dios, estoy ayudando en la iglesia. Oye Dios, estoy haciendo esto. Oye Dios, y la verdad es que mi vida es todo un caos. ¿Qué vas a hacer en ese momento difícil? ¿Qué vas a hacer en ese momento de caos? Hay dos cosas que puedes hacer. ¿Te quedas en esa misma atmósfera o decides cambiar esa atmósfera por algo distinto? El versículo 23, ya lo leímos. El versículo 24 dice que los metieron en el calabozo de más adentro y le aseguraron los pies en el cepo para que no pudieran moverse. Versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Vuelvo a leerlo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pablo y Silas no quisieron quedarse con un ambiente de odio y una atmósfera de odio y de rencor. Jesús lo dijo de esta manera. Jesús dijo: cuando te peguen en una mejilla, pon la otra. Cuando te quieran robar la camisa, dales la camisa y dales el abrigo. Cuando te quieran hacer que cargues 1 milla, carga 2 millas. Jesús nos enseñó a ir mucho más allá para que podamos cambiar la atmósfera en nuestras vidas. Porque si a mí me ponen a cargar 1 milla y yo decido: ¿sabes qué? Voy a cargar 2. Yo puedo ir toda 1 milla quejándome, ir diciendo: es que es lo peor que me ha pasado, ¿cómo puede ser posible? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me hizo esto? Y tal, y puedo ir todos los días quejándome. O puedo en mi mente decir: pues son 2 millas, pues
Mejor me las aviento rápido, me pongo a cantar mientras las voy cargando y así acabo más rápido. Y entonces las cargas y lo haces. Frente a la vida tenemos dos opciones. Una opción de fe y creer que Dios va a hacer algo glorioso en mi vida, o una opción de estarme quejando de todo y estar diciendo es que no puede ser posible, y es que el otro, y es que por qué. El tiempo va a pasar igual de un lado, el tiempo va a pasar igual del otro lado. Era medianoche, quién sabe cuánto tiempo llevaban encerrados con los pies atados al piso, y Pablo y Silas empezaron a orar, empezaron a cambiar la atmósfera. Pero fíjate que se me hace algo interesante. Dice que oraban y cantaban de tal manera que todos los presos escuchaban. Todos los que estaban ahí escuchaban. Tal vez dentro de esos presos, pensemos que había 10 presos en ese lugar. Estaban Pablo y Silas y otros 8. Tal vez eran 4 celdas distintas. La de Pablo era la que estaba hasta el fondo. Y Pablo y Silas dijeron: pues mira, ya estamos aquí encerrados, ya estamos en el problema, como muchas veces tú y yo ya estamos en el problema. Y seguimos viendo por qué nos metimos al problema en lugar de estar viendo cómo salir del problema. Y entonces son cosas distintas, porque cuando normalmente estamos viendo cómo nos metimos al problema, siempre buscamos excusas y justificaciones y pretextos. Sí, pues claro, yo estoy aquí por culpa del pastor. Es al primero que uno debe de culpar. No, pues es culpa de mi papá. Sí, el señor ya se murió hace 10 años, pero de todas maneras sigue siendo culpa del señor. No, bueno, pues es que es culpa de mi esposa que siempre me grita. Es culpa de mi esposo que no trae dinero. Es culpa de mis hijos que no hacen lo que les pido. Es culpa del pastor que no predica duro para que mi esposo entienda. Es culpa de la iglesia que me roba todo mi dinero. Es culpa de... Y culpamos a todo lo que queremos, en lugar de decir ¿qué hice yo para estar en este problema? ¿Y qué puedo hacer para salir? Y entonces ahí estaban los 8 presos tal vez, y seguramente uno decía: yo ni hice nada, sáquenme. Y el otro: pues le robé al otro porque también me robó. Y el otro tal vez decía: pues lo maté porque... Y cada uno pudo haber puesto sus pretextos. Y Pablo y Silas pudieron haber dicho: pues no se vale, Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Te pasas? ¿Por qué eres así? O pudieron haber hecho lo que nos toca hacer. Y empezaron a cantar y empezaron a orar. Pero no como muchas veces hacemos, que es tiempo de orar y lo que hacemos es, o es tiempo de alabar y lo que hacemos es, estoy alabando por dentro, estoy orando por dentro. No, aquí la Biblia enseña, según lo que vemos con Pablo y Silas, es que su voz se oía en toda la cárcel. Ellos empezaron a orar: Señor, gracias porque podemos estar aquí, y gracias porque no entendemos tu voluntad, gracias porque no sabemos qué está pasando en nuestras vidas, pero oramos en la mañana que pudiéramos caminar en tu voluntad, y si esta es tu voluntad, gracias, Señor. Y todos los presos seguros: estos locos, ¿qué les sucede? Porque tal vez eran los menos culpables de todos, pero aún así estaban orando y adorando a Dios. Y tal vez empezaron a cantar: llenas este lugar y derramando tu amor. Y todos los demás locos: pues estos cuates, ¿qué les pasa? ¿Cómo se ponen a cantar? O sea, no están viendo el problema, no están viendo la situación en la que se encuentran. Pero Pablo y Silas entendieron algo. Empezaron a cambiar la atmósfera del lugar. Podían estarse quejando o podían estar cantando. Tú puedes estarte quejando toda la vida, o puedes empezar a abrazar la voluntad de Dios en tu vida. Hay esas dos opciones. Tú puedes decir: bueno, es que nunca va a cambiar esta persona, siempre es así, siempre me ha hecho esto, siempre tal. O
puedes empezar a decir: Señor, confío en ti. Y empezar a adorarlo y empezar a cantar y decir: confiaré siempre en ti, Señor, en ti confiaré, tu promesa. Y empezar a cantar y empezar a adorar al Señor. Y puede que nada cambie, pero por lo menos la actitud y la atmósfera va a empezar a cambiar. Y entonces los presos, pues tal vez si llevaban, no sé, pues llevaban tal vez 2 horas cantando, y te aseguro que no había tantas canciones como hay hoy en día. Seguramente los presos dijeron: pues mira, vamos a hacerles coritos, ¿no? A Pablo y a Silas. Pues vamos a cantar con ellos, de estar aburridos sin hacer nada, ¿por qué no cantamos juntos? Y tal vez todos empezaron a cantar: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Y sucedió algo. El siguiente versículo dice: entonces, mientras cantaban y oraban, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, pues hay maneras que hemos estudiado para hacer eso tal vez, pero no hay nada mejor que lo haga Dios por nosotros. Entonces nosotros podemos preparar una habitación para que Dios se manifieste ahora con una atmósfera de poder en nuestras vidas, para que Dios empiece a obrar y a hacer milagros en nuestras vidas. Y por ahí tenemos que empezar. Sabes, yo sé que muchas veces, porque me pasa, no tenemos fe frente a las circunstancias, ¿cierto? Analizamos todo lo que está pasando y decimos: es que no hay manera de que se arregle la cosa. No hay manera. ¿Qué quiere decir? Ya no hay fe. Pues tenemos una opción: verdaderamente entregar todo en las manos de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Ya no sé qué hacer. Ya no puedo hacer absolutamente nada. Tú puedes hacer algo. Y entonces Dios puede hacer algo. Pero no nos gusta. ¿Por qué? Porque nos encanta hacer. Porque nos encanta que digan: qué bien arregló las cosas, qué bien hizo todo. Y no nos gusta tanto que digan: qué bien hizo Dios las cosas, porque entonces todo lo que yo hice y todo lo que yo esperé. Es mejor rendirnos delante de Dios. Y si ya estamos en la cárcel, y si ya tenemos el cepo en los pies, pues solo me queda adorar. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Solo me queda orar. ¿Qué más puedo hacer? Nada. Pero no lo veamos como que, pues bueno, ya solo me queda orar. No, veámoslo como: voy a cambiar la atmósfera del lugar. Voy a hacer que los cimientos del lugar donde estoy tiemblen. Voy a hacer que las puertas que no se han abierto se abran. Voy a hacer que las cadenas se rompan. Y entonces lo empezamos a provocar. Y empezamos a decir: Señor, verdaderamente solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes hacerlo. Y esa es la actitud que como hijos de Dios debemos de tener en nuestras vidas. Señor, ya estoy cansado de esto, pero ¿sabes qué? Ya no puedo seguir aquí. Tengo que ir a más. Tengo que ir a un nuevo nivel. Así que me voy a poner a adorarte. Me voy a poner a cantarte y voy a empezar a enfocarme en ti y no tanto en mí. Voy a empezar a ver tu voluntad y no tanto mi voluntad. Voy a ver tu deseo y no tanto mi deseo. Voy a alinear mi vida hacia ti. Y de eso se trata esto. Esa atmósfera de adoración cambió todo. Y por eso es tan importante adorar a Dios.
Pablo y Silas, mientras oraban y cantaban, el Espíritu Santo se movió con poder. Y no es la única parte en la Biblia donde cantando y adorando al Señor, el Espíritu de Dios se movió con poder. Versículo 27 dice así: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué el carcelero hizo eso? Porque la atmósfera ya era otra en el lugar. Porque la atmósfera ya había cambiado, porque el ambiente ya había cambiado, porque las cosas ya habían cambiado. Entonces tú y yo tenemos que hacer que las cosas cambien. Tú y yo tenemos que hacer que todo a nuestro alrededor cambie, pero por el poder de Dios. No por los gritos, no por los berrinches, no por los insultos. Porque un insulto, un berrinche, un grito solamente puede cambiar por un día o dos las cosas, pero al tercer día las cosas van a seguir igual. ¿Qué pasa cuando estás viviendo en la depresión? Pues tal vez tomas medicamento para salir de la depresión, pero ¿y cuando el medicamento no está, vas a regresar al mismo lugar? ¿Qué pasa si te está yendo mal económicamente y lo único que esperas es que te vaya económicamente? Y luego cuando te vuelva a ir mal, otra vez vas a estar mal. ¿Por qué? Porque nos guiamos por las circunstancias, cuando tenemos que guiarnos por lo que hay dentro, por la fe que hay dentro de nosotros. Esa es la que cambia las cosas. Esa es la que tenemos que provocar. En nuestra casa, esa es la que tenemos que provocar. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Jesús está predicando y llega un hombre llamado Jairo y le dice: maestro, le dice al Señor Jesús: maestro, mi hija se está muriendo y solamente tú puedes hacer el milagro. Y Jesús le dijo: vamos a cambiar la atmósfera de ese lugar. Vamos a cambiar la circunstancia. Y mientras Jesús iba caminando, si tú sigues leyendo los siguientes versículos, de repente una mujer vino y tocó el manto de Jesús. Jesús voltea y dice: ¿quién me ha tocado? La mujer levanta la mano: yo te toqué, maestro. Le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Jesús iba cambiando la atmósfera de donde se encontraba. Por eso es tan importante que el día de hoy nos acerquemos a Jesús, nos tomemos del manto de Jesús y digamos: Señor, mi vida no puede ser igual, necesito de ti. No necesito saber más, no necesito conocer más, primero necesito de ti. Eso es lo que necesitamos, primeramente de Dios. Y voy a leerte Marcos capítulo 5, versículo 35. Después de que esta mujer habló con Jesús y fue sana, dice: mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa de Jairo, que es el que te decía, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Otra vez, circunstancias. Pero quiero decirte que ni la muerte es un obstáculo para Dios, ni la muerte puede ser un obstáculo para el Señor. Ni que se haya muerto cualquier cosa, tu negocio, tu matrimonio, o aún la muerte física no es un obstáculo para Dios. Nada de eso es un obstáculo para que Dios pueda bendecirte. Llegaron y le dijeron: ya no molestes al maestro, ya se murió.
Versículo 36 dice: pero Jesús, luego de que oyó lo que decía, dijo a Jairo, al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Dos atmósferas. Llega una mala noticia con Jairo y le dicen: tu hija se murió. La peor noticia que podía recibir. ¿Qué atmósfera se iba a sentir ahí? La misma atmósfera que se siente en un funeral: tristeza, dolor, ¿cierto? Imagínate Jairo diciendo: pues acabo de buscar a Dios y de hacer esto y del otro, y vienen y me dan esta noticia. Pero Jesús rápidamente cambió la atmósfera una vez más. No temas, ten fe, créele a Dios y Él hará el milagro. Entonces, cuando llegan las malas noticias a nuestras vidas, cuando llegan los problemas a nuestras vidas, tú y yo tenemos dos opciones: acariciar el problema, acariciar esa situación, o cambiar y escuchar lo que Dios me está diciendo. ¿A quién vas a escuchar? No, pues la verdad es que sí estoy bien mal. Lo peor que puedes hacer es que tú te metas a investigar a internet lo que te puede pasar. Porque en internet vas a encontrar muchísima información que te va a decir que el día de mañana te vas a morir de cáncer, solamente porque traías un dolor en el oído. Pero te empezaste a meter y a meter y a meter, y no, lo que tengo es cáncer terminal. Estuviste acariciando el problema. Ya no hay solución. Platicas con tus amigos y lo que dices: no, yo ya pasé por ahí, no hay solución. Entonces tú y yo podemos acariciar el problema, o tú y yo podemos decir: yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, y la cosa no puede estar mal porque creo en Jesús. Entonces Jesús fue, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie. Fíjate, versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Aquí hay algo bien importante y bien interesante. Cuando tú tienes problemas, ¿con quién estás yendo a enfrentar ese problema? Porque Jesús, imagínate, Jesús escucha a Jairo, Jesús escucha lo que vienen a decirle a Jairo de la situación y que se murió la hija. Y Jesús dice: ¿saben qué? Mejor no quiero escucharlos a ellos. Pedro, Juan, Jacobo, vamos, acompáñenme ustedes, y no quiero que nadie más me siga. Y eso es importante, porque cuando estamos en un problema, tú y yo podemos escuchar 1000 opiniones, pero no todas están bien. ¿Y a qué me refiero con esto? Pueden ser correctas, pueden ser verdaderas, pero eso no quiere decir que tú y yo debamos de prestarles atención. ¿La hija se había muerto, sí o no? Se había muerto, era verdadero. La otra endemoniada que decía los profetas de Dios, ¿era verdad lo que estaba diciendo? Sí. Pero no debemos de escuchar todas las verdades que llegan a nuestras vidas, sino la verdad que viene de Dios. ¿Por qué? Porque bueno, si te da cáncer, viene un doctor y te dice la verdad: tienes cáncer. Tú puedes quedarte escuchando esa verdad y acariciando esa verdad, o decir: ¿sabes qué? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
y yo creo en su verdad y Él me puede sanar, porque en la Biblia yo leo que sanó a un montón de personas. Entonces, si Dios es verdadero, prefiero escuchar lo que Dios me dijo. A fin de cuentas, el doctor me va a decir lo mismo y no va a cambiar de opinión. El que necesita cambiar mi fe soy yo. Y entonces en ese momento debo de girar y empezar a escuchar lo que Dios me estaría diciendo. Y al escuchar lo que Dios me esté diciendo, entonces mi fe empieza a crecer. Y por eso Jesús dijo: no quiero escuchar que me vengan a decir que está muerta. Ya sé que está muerta. Yo quiero escuchar palabras de fe. Y seguramente en el camino le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo: vamos a empezar a orar para que resucite esta niña. Y ellos: ay, Señor, pero pues ¿por qué no mejor le pedimos que el Señor supla para el funeral? No, pues también va a ser una oración muy bonita, Señor. ¿Qué necesidad de estar orando para que? Y luego, ¿qué tal que no? Y el qué tal que no nos detiene de ver la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué tal que no consigo un mejor trabajo? Pues sí, qué tal que no, pero también qué tal que sí. ¿Y qué tal que no me dan esa oportunidad? Pues qué tal que no te la dan, pero qué tal que sí. Y ahí es donde debemos de pararnos, en ese lugar de fe, donde Jesús, Pedro, Juan y Jacob. ¿Y qué tal que no resucita? ¿Y qué tal que sí? Pues mejor vamos a orar. Ya si resucita o si no resucita es de Dios. Vamos a creer por un milagro en nuestras vidas. Vamos a cambiar la atmósfera. ¿Sabes? Una de las cosas que más cambia la atmósfera, lo que estás hablando. Y por eso Jesús dijo: no quiero que nadie me siga. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Hay personas que en un vaso de agua se están ahogando y no se han dado cuenta que están adentro de un vaso de agua. Y la gente viene y le dice: oye, pero pues es un vaso de agua. No, es que no ves que no puedo respirar, pero es un vaso de agua. No, pero es que esta agua se me hace que es diferente a todas estas y hace mucho daño. ¿A quién vas a estar escuchando cuando se trate de fe? ¿Vas a estar escuchando todo lo que te dicen o vas a estar escuchando la voz de Dios? Versículo 37, no permitió que le siguieran. Versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga, Jairo, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Una atmósfera de derrota, de alboroto, de estarse lamentando. Y ¿sabes una cosa? Este es un paréntesis. A la gente le gusta más ir a llorar contigo que ir a gozarse contigo, ¿cierto? Porque es más fácil ir a llorar: ay, sí, pobre de ti. Pero cuando le está yendo bien, nadie va a decirle: ¿sabes qué? Qué gusto que te está yendo bien, de verdad que estoy contento que estás prosperando. Nadie. ¿Es cierto o no es cierto? Muchas personas quieren ir a lamentarse y muchas personas quieren ir a decir: qué bueno que hay alguien peor que yo. Pero por fuera: pobre de ti. El diablo usa un montón de personas que en lugar de levantarte, quieren aplastarte. Ya habían generado allá un ambiente, no estaba ni el papá, pero no faltan, ¿verdad?, las vecinas que llegan y se meten a la casa. No, sí, pues así, no, así le pasó a fulano. Sí, ya no, es que fíjate que. Y acabas peor que como estabas. Entonces, tú y yo tenemos que tener cuidado con algo. ¿A quién estamos dejando entrar a las decisiones importantes de nuestra vida? ¿A quién estamos dejando que opinen en las decisiones importantes de nuestra vida? ¿A los que quieren vernos derrotados, que es la mayoría de las personas? ¿O a los que verdaderamente traen una palabra de Dios y quieren vernos arriba? ¿A quién estás dejando entrar a tu casa y a tu vida? Jesús llegó y dijo: no, hombre, el ambiente aquí está de la patada. Están llorando todos y lamentándose. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Versículo 39. ¿Por qué tanto alboroto
¿Y por qué lloran? La niña no está muerta, sino está dormida. Versículo 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y entró donde estaba la niña. Muchas veces tenemos que hacer limpieza de nuestras vidas. Tenemos que hacer limpieza de lo que estamos escuchando. Tenemos que hacer limpieza de lo que todo el día estamos investigando. Porque si tú te la pasas investigando, si tú te la pasas viendo y escuchando todo aquello que no aumenta tu fe, todo eso te la va a aplastar. Así que Jesús dijo: ¿qué tanto alboroto? ¿Qué tanto lloro? Sálganse de la casa. En momentos difíciles no necesitamos que la gente nos hunda más, necesitamos que la gente nos levante más. Entonces tú vas a buscar a aquel: sí, pobre de ti. No busques al que te dice pobre de ti. Por ahí ya empezamos mal. Busca aquel que te dice: tú tienes un Dios poderoso, ¿no? Entonces pues Dios te puede sacar. A ese es al que tenemos que buscar. Ahora pongámonos del otro lado. Seamos esas personas que cambian la atmósfera. Seamos como Jesús. Y cuando lleguemos a casa de alguien donde hay lloro, donde hay lamento, donde hay tristeza, tenemos que sacar a patadas a la tristeza. Porque la tristeza no ha llevado a nadie al éxito. Ve cualquier documental y no vas a ver ningún documental de alguien exitoso que diga: no, pues estuve tan deprimido y me volví millonario al otro día. Nadie. Siempre una persona, para llegar a un nuevo nivel, tuvo que haber tenido primero una actitud correcta y una fe inquebrantable. Y eso es lo que tú y yo tenemos que buscar. No que nos anden pobreteando, que nos digan: tú puedes. Ahora, eso muchas veces duele, porque dice: pues ¿qué me estás viendo que no puedo? Pues sí, pero no puedo ser partícipe de decirte que no puedes. La misma palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no te sabes ningún otro versículo, por lo menos tómate de ese y puedes vencer en cualquier área de tu vida. Pero no podemos tirarnos al drama y que alguien venga a acariciar nuestro drama, y mucho menos nosotros ir a acariciar el drama de alguien más. Tenemos que ser personas que levanten a los demás. Tenemos que buscar personas, hijos de Dios, hijas de Dios, que nos impulsen a llegar más lejos y que verdaderamente se puedan gozar de que hemos sido levantados a un nuevo nivel. Eso es lo que necesitamos. Seamos como Jesús, cambiando atmósferas. Tú tienes familiares que necesitan que abras las cortinas de la casa, que entre tantita luz, que limpien la casa, que salgan de la depresión, que salgan de la enfermedad. No podemos permitir que la gente esté así. ¿Por qué? Porque Dios quiere algo mejor para todos. Dios quiere llevarnos algo mucho mejor siempre. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo: denle de comer. ¿Qué actitud vamos a tener frente a las circunstancias? ¿Y qué atmósfera vamos a provocar? ¿Cuál es la atmósfera que estás provocando? ¿Una atmósfera de milagros o una atmósfera de dolor? ¿Una atmósfera de que se queja todo el tiempo? Cámbiala y deja de quejarte y empieza a hablar bendición. Empieza a adorar al Señor, empieza a cantarle, empieza a honrarlo. Eso produce milagros. La tristeza no va a producir milagros. El dolor no va a producir milagros. La depresión no va a producir milagros. Para eso tengo que cambiar mi actitud. Tengo que cambiar mi pensamiento. Y que sea un pensamiento que persevera en Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor.
Vida tú me das.